Chiquillos, agentes biológicos, ¿ya? Bien, muchas veces el agente biológico, nosotros sabemos que pertenece a una de las clases de los tipos de agente de interés higiénico. O sea, cuando uno habla de higiene industrial, siempre, como por algo automático, uno va automáticamente a los agentes físico-químicos. Porque en el fondo uno trabaja con sustancias químicas, los agentes físicos tú los puedes encontrar en distintos lugares. Por ejemplo, lo que es ruido, lo que es vibraciones, temperatura, entre otros elementos. Y de ahí parte como muchas veces como una premisa, que es algo que uno puede ver, lo puede sentir, puede palpar. Por lo tanto, es algo que tú ya sabes porque lo puedes reconocer. Sin embargo, los agentes biológicos, ahí a veces tenemos ciertos inconvenientes, porque, por ejemplo, nosotros por nuestra vista no podemos ver un virus, no podemos ver una bacteria, no podemos ver un hongo. A lo más podemos ver, por ejemplo, cuando un alimento se está descomponiendo y empieza a formar como una especie de moho, o quizás en algún lugar donde hay mucha humedad y temperatura, como un baño, a veces uno también puede apreciar una situación muy similar, como hongos o manchas, ¿ya? Ahora, ¿por qué les hago ese alcance? Porque cuando algo no es tan visual para nosotros o no se puede percibir tan fácil, uno a veces lo ignora, ¿ya? Y de ahí que muchas veces el agente biológico, más en estos contextos de pandemia, a veces no se considera tan importante, porque tú no lo ves. Y empieza las distintas preguntas o los distintos como frases de autoconvencimiento. No, si voy a estar 10 minutos no pasa nada. No, si voy a ir a tal parte y no pasa nada. Ah, no, yo sé que esto es así porque ellos se cuidan, etcétera. Y en el fondo son premisas que no tienen a veces validez, ¿ya? Ahora, ¿por qué le hago esa referencia? Porque con los agentes biológicos hay que tener bastantes controles, ¿ya? Ahora, como lo hemos conversado en la sesión anterior, los agentes biológicos, de una forma u otra, siempre se han tomado en cuenta más, pero para los ámbitos clínicos. O sea, un hospital, una clínica, un lugar donde hagan tomas de exámenes, por ejemplo, de sangre, orina, entre otras cosas. Se trabaja mucho en ese ámbito. Ahora, dentro de eso, lo que se trabaja quizás en el ambiente ya empresa propiamente tal, no directamente en un rubro de salud, ¿ya? Porque el agente biológico, como para autonomacia, siempre se define en lo que es salud, uno, y dos, en lo que es también lo que es en la fabricación de alimentos, ¿ya? También se considera mucho eso, y en lo que es la crianza de animales, básicamente ganado bovino, caprino, gallinas, por ejemplo, y en actividades veterinarias. O sea, si ustedes se dan cuenta, son actividades específicas o rubros económicos específicos que tiene un agente biológico de cualquier tipo, ¿ya? Ahora, en la casa, sin el contexto de COVID, ya siempre, por ejemplo, existe la zoonosis, que son ciertas enfermedades que se transmiten de los animales a los humanos, ¿ya? Por eso es importante siempre mantener la higiene de las mascotas y también ver unos temas de las vacunas, todo eso, y ciertas prácticas que uno tiene que tener también con ellos, y ciertas cosas que no se pueden hacer también con ellos. Ahora, del ámbito laboral, siempre uno tiene que preocuparse de varias cosas bien específicas y puntuales. Primero, las basuras. Siempre las basuras tienen que estar en un lugar diseñado para aquello, ¿ya? Y lo ideal es que sea cerrado con llave. ¿Y para qué? Para que no pueda ingresar cualquier animal al lugar. ¿Ya? Eso es como una de las primeras situaciones que uno a veces privilegia. ¿Ya? Lo otro importante es siempre mantener un control de plagas, o sea, fumigar cada ciertas veces en el año, ¿ya? Y también tener trampas para evitar el ingreso, por ejemplo, de ratones. Eso es también lo otro importante. ¿Para qué? Para poder evitar la transmisión de ciertas enfermedades de los animales hacia los humanos, ¿ya? O también, como se puede decir, control de vectores. Vector en este caso se define como un animal que puede transmitir una enfermedad hacia las personas. Ahora, tenemos entonces el tema de las basuras, segregar las basuras, tener un lugar específico para que ellas estén, ¿ya? Tema de control de plagas, fumigación también. Lo otro importante siempre es mantener una buena limpieza de los lugares de trabajo, ¿ya? Ahora, ¿por qué le hago esa referencia? Porque en la práctica vamos a tener distintas situaciones. O sea, vamos a volver a 594. Ya, volvemos a 594. Eh,
Y le hago esta pregunta un poco quizás capciosa, pero, por ejemplo, ¿los trabajadores pueden comer en la empresa? ¿Pueden almorzar en la empresa? En un casino sí, ¿ya? Ahora, quizás la empresa no dispone de un casino, como quizás uno lo tiene como concepto. Sin embargo, puede tener, por ejemplo, un lugar adaptado para aquello. O sea, no es la zona de trabajo, estamos claros. Y más encima, si estás trabajando con productos, sustancias peligrosas o con agentes biológicos, tampoco tú puedes comer en tu lugar de trabajo. ¿Para qué? Para poder evitar que puedan ingresar al cuerpo humano por una de las vías de ingreso, que es por la vía digestiva. Ahora, cuando uno dice almorzar en la empresa, no en el lugar de trabajo en sí, porque eso es lo incorrecto, el empleador debe privilegiar y debe también mantener ciertas como acciones y condiciones. O sea, un lugar, por ejemplo, específico para que la gente pueda comer. Y ahí también tiene que tener un refrigerador para que tú puedas mantener tu comida, ¿ya? Y también un microondas o una cocinilla para que tú puedas calentar tu almuerzo. Lo otro importante, que las superficies siempre sean lavables. ¿Ya? Y en ese caso, las cubiertas, los pisos, las sillas, todo, que se pueda limpiar fácilmente. Lo otro también que siempre se solicita es que tengamos el control de plagas en los ingresos y los accesos, basureros bien identificados, y lo otro importante, mantener siempre las puertas cerradas. ¿Para qué? Para que no haya ingreso a algún animal. O sea, bajo ese punto de vista, cuando yo les nombro esas estructuras o esos como cosas, o sea, el agua potable no la nombro porque por autonomacia uno como que dice, supone que está. ¿Ya? Vamos a explicar el tema del agua potable, Javier. Entonces, eso es como los elementos principales que el 594 también nos define y es lo que nosotros nos fiscaliza. Ahora, el tema del agua potable es un tema no menor. O sea, si estamos trabajando en una empresa en la cual está centro de un centro urbano o tenemos también alimentación por sistema de tubería, ya no es problema. Porque en el fondo el agua va a cumplir con una calidad que es la que en el fondo todos tomamos. ¿Ya? Y cumple con ciertos parámetros que las mismas normativas definen para aquello. Ahora, ¿cuándo va a ser el tema? Si, por ejemplo, nosotros no tenemos agua potable en la empresa o estamos conectados a un sistema de provisión de agua potable. Y en ese aspecto, el 594 también te va a definir como la cantidad mínima de agua por persona. Ya, les voy a hablar de memoria si les digo un número exacto, en este momento no me recuerdo, pero sin embargo lo define y te lo define bien claro y bien conciso. Ahora, lo que sí nosotros también podemos tener es un sistema propio de almacenamiento de, de agua potable, ¿ya? Eso sí lo podemos tener. Y en ese aspecto lo que siempre se debe privilegiar es las mediciones de cloro, para ver bien cuánto es el cloro que nosotros tenemos disuelto en el agua, ¿ya? Y este sea como el correcto para poder, ¿cómo se llama?, evitar que se genere alguna bacteria o algún elemento en el agua, ¿ya? Ahora, esos más o menos son como los ámbitos de lo que uno puede generar en las empresas. ¿Para qué? Para poder controlar de cierta forma lo que es el agente biológico en sí, ¿ya? Pero a modo, no como en el contexto de COVID, en un contexto de trabajo normal, habitual. Ahora, con el contexto de COVID, ya aquí a veces vamos a tener variaciones, ¿ya? Sin COVID también vamos a tener que ver prácticas de higiene. O sea, por ejemplo, lo que es rubro alimenticio, restaurantes, fabricación de alimentos, etcétera, hay protocolos bien estrictos de lo que es limpieza de las áreas de trabajo y también limpieza de manos, utilización de mascarillas y las famosas coflas, para poder evitar el contacto de algún elemento del cuerpo con la comida. Ahora, con el tema de COVID, como el COVID en sí es un virus, ¿ya? Y se transmite por los aerosoles que nosotros generamos cuando hablamos, ya hay que tener medidas de control un poco más específicas, ¿ya? Ahora, yo sé que nosotros hemos conversado de las medidas de control como estructuras grandes. Hemos hablado de la ingeniería, administración administrativa y los elementos de protección personal. De una forma u otra, cuando nosotros trabajamos sin tema de COVID, casi siempre las medidas de control para los agentes biológicos, ya en el contexto laboral, no en los contextos que tiene el agente biológico directamente en ellos,
uno siempre tiene buenas prácticas de higiene en los lugares de trabajo, ¿ya? Y el tema de la segregación de basuras y esos elementos. Con COVID ya la situación cambia un poco, porque vamos a tener distintos factores que van a como obligarnos o a generar estructuras para poder disminuir la probabilidad de contagio, ¿ya? Nosotros sabemos perfectamente que el riesgo siempre va a tener dos componentes, probabilidad y consecuencia, ¿ya? La consecuencia es lo peor que puede pasar cuando alguien puede interactuar con algún riesgo. Por ejemplo, no sé, si estoy trabajando con electricidad, la peor consecuencia puede ser la muerte. Y la probabilidad siempre va a tener como una componente asociada a la exposición. O sea, entre más expuesto estoy a una situación, más probable es que yo me pueda enfermar, ¿ya? O sea, eso tenemos que verlo de esa perspectiva. Por lógica, vamos a tener también ciertas condiciones del ambiente de trabajo que nos van a obligar a tener que controlarlas. Uno de ellos es la famosa ventilación, que la ventilación es inyección de aire limpio y extracción de aire con una porción de algún agente. Eso es como una de las primeras precauciones que uno debe tener. Y ahí esa precaución no es solamente para el trabajo, sino también para la casa. ¿Ya? La buena ventilación. Y en ese aspecto, profe, pero yo en la casa tengo un ventilador. El ventilador no sirve, porque el ventilador que va a hacer va a recircular el aire interno de una habitación o un lugar. No va a tener esa buena lógica, ¿ya? Ahora, siempre vamos a tener que empezar también en este contexto, porque lo más probable es que el contexto de COVID se mantenga y después vaya desapareciendo a medida que vaya pasando el tiempo, con los efectos de las vacunas y otras metodologías más, ¿ya? Para poder también tomarlo como se llama, desde esa perspectiva, ¿ya? Ahora, pero mientras tanto, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Ya, siempre se va a trabajar bajo este punto de vista con varios parámetros. Parámetro 1, mascarillas. Parámetro 2, un desinfectante para manos, ¿ya? Parámetro 3, medición de temperatura, ¿ya? ¿Para qué? Para que nosotros en el fondo empecemos a ver bien si tenemos algún síntoma, ¿ya? Para poder en el fondo hacernos quizá algún examen y poder detectar si tenemos un desarrollo de esta patología, de esta enfermedad. Ahora, les hago esto porque hay siempre muchos errores con respecto a esto, ¿ya? Con respecto a esto, y existen varios errores. También como por ejemplo el tema de los desinfectantes o quizás en este caso para higienizar las manos y también para lugares de trabajo, ¿ya? Existe un concepto que son los actos reflejos, como por ejemplo respirar o por ejemplo cerrar y abrir los ojos. Yo uso lentes, por lo tanto yo tengo un acto reflejo que siempre es este, acomodarme los lentes, o lo hago en esta sección o en esta sección. Independiente de cómo lo haga, automáticamente mi mano se va a mi nariz. Por lo tanto, eso si no se mantiene una buena higiene de manos, va a favorecer el ingreso o el contagio, por ejemplo, de alguna enfermedad. Eso también se aplica a las sustancias químicas y también se aplica muchas veces a lo que es cuando uno trabaja con polvo con sílice, ¿ya? Y también las personas fuman. O sea, la persona que fuma hace esto, se lleva la mano a la boca. Por lógica, bajo ese punto de vista, la persona que fuma tiene un 50 o 60% más de probabilidad de poder desarrollar una patología. ¿Ya? Y eso no va a tener discusión. O sea, la persona que fuma de un 50 o 60% más fácil de poder contraer una silicosis o desarrollar una silicosis. Ahora, lavado de manos, eso no se discute como medida de control. 1 y 2, en el caso de que no se pueda lavar las manos, utilizar un elemento como esto. Ahora, las últimas como recomendaciones que ha dado el Ministerio de Salud viene dado ya a no utilizar mascarillas de tela, sino utilizar mascarillas de este tipo, ya como una mascarilla de tipo quirúrgica, o también utilizar una mascarilla, en este caso una KN95, ¿ya? Ahora, esta KN95 es un respirador, ¿ya?
autofiltrante, que en el fondo en su estructura va a tener el material que va donde pasa el aire para retener partículas. ¿Ya? Por eso en este caso, esta es una mascarilla autofiltrante, porque por sus mismas características o propiedades lo puede hacer. Y esto cumple algo muy similar, pero básicamente ayuda a retener elementos, ¿ya? Por lo tanto, esto también hay que tener esa consideración. Ahora, primer tema, esto que uno compra en la calle o en cualquier parte, que te venden prácticamente la caja de 50 por 1.800 pesos, 2.000 pesos, 3.000 pesos, etcétera, no son de uso clínico, no son de uso médico, ya son para uso civil. O sea, ¿por qué les digo eso? Porque cuando tenemos elementos para uso médico van a tener ciertas características específicas, ciertas características puntuales, que van a hacer que sirva para ese ambiente clínico, que en el fondo es una capa más de un material antibacteriano, ya para poder tomarlo en cuenta. Entonces, siempre nos va a pasar ahora el siguiente fenómeno, es cómo hago la correcta postura, cómo me la saco y cómo la elimino. Esos tres factores, ya que siempre uno tiene que considerar. Ahora, ¿por qué les hago esa referencia? Porque por lo general casi siempre ocurren malas prácticas. ¿Ya? Y es un tema. Ahora, las duraciones. En la bibliografía dice que esto no supera las de 2 a 4 horas. ¿Ya? Sin embargo, cuando ustedes ya palpan que esto está húmedo, la mascarilla está húmeda, claro, porque uno está hablando, genera vapor, el vapor tiene agua y también tiene temperatura, y esto lo va a captar. Por esa lógica, ¿qué significa que esto? Que cuando esto ya está un buen rato puesto en nosotros, se va a empezar a calentar la sección de acá, justo donde tenemos la boca. Y bajo ese punto de vista, esto se recomienda cambiarlo de 2 a 4 horas o en su efecto cuando uno ya palpe que está como muy mojada. Razón motivo, porque al estar esto mojado, los distintos elementos entran de manera directa. No van a quedar filtrados acá, ¿ya? Y lo otro también que nunca deben hacer, porque me ha tocado verlo, es tomar la mascarilla y echarle desinfectante. Si tú haces eso y después le agregas agua, el agua pasa en banda. Ya no va... Ya, con pelusa. Mira, puede ser una que quizás las pelusas de la ropa de uno o que esté en el ambiente van a quedar acá. O lo otro es que estas mascarillas las han frotado. ¿Ya? Cuando uno frota una tela, porque esto es como casi una tela, tienden a formar como pelusas o motitas. ¿Ya? Para poder también tomarlo en cuenta. Entonces, siempre lo otro, también que la mascarilla sea lo más adecuada a tu cuerpo, a tu cara, en este caso. ¿Ya? ¿Para qué? Para que ésta se ciña a tu cara de la mejor forma, ¿ya? Para poder también tomarlo en cuenta. Estas KN95 tienen duraciones estimadas de 4, 6 u 8 horas, ¿ya? O sea, tienden a durar más. Pero también pasa el mismo concepto. Cuando ya uno las siente húmedas, mojadas, hay que privilegiar en ese caso renovarlas o cambiarlas por otras. ¿Ya? ¿Para qué? Para poder evitar que su estructura permita que algo pase en banda directamente. Entonces, siempre las posturas, lo que uno siempre recomienda es estirarla, tomarla con los dedos en esta posición y luego empezar a verificar que esté lo más pegada a la cara y sellando lo mejor posible. ¿Ya? Ahora, ¿cuál vamos a tener un problema también con esto? Es cuando esta se empieza a mover y ¿qué hacen muchas personas? La toman directo de acá y la empiezan a manipular. ¿Ya? O se la colocan mal, la colocan ahí, ¿ya? O la colocan bajo la pera. ¿Ya? Pero lo ideal es siempre, cuando tú vas a manipular la mascarilla, tratar de hacerlo de forma tal de no tocar la sección media de acá. ¿Ya? Eso es lo más importante. Ahora, ¿cómo uno puede hacer una eliminación segura de esto? Y es bien sencillo. Con este dedo, la tomamos, cortamos y
cortamos, ¿ya? Razón, motivo, porque después esta, si ustedes la ven así, ¿ya? Y ve que está seca, van a pensar que esta quizás ha tenido muy poco uso o no se ha usado. ¿Y qué van a tender a hacer muchas veces? A reusarla, ¿ya? Que es lo que nosotros tampoco queremos, ¿ya? Para evitar quizás algún inconveniente o algún tema. Bueno, calidades de esta, colores, ya uno ve que hay de todos los colores prácticamente, ¿ya? O sea, marcas, igual marcas cada uno, o sea, tratar de que sea lo más respirable posible. Hay unas que son demasiado plásticas, que es como que uno tuviese un nylon en la boca, y eso a veces complica un poco la situación. Ahora, este tipo de mascarilla, ya son como las que, por lo que están explicando ahora, son las que se recomiendan para el aire libre. Sí, yo no recomiendo lavarlas para nada. O sea, de hecho, es que si tú las lavas, va a estar alterando la estructura de ellas. Por lo tanto, no va a tener la resistencia. Lo que pasa es que hay que pensar esto. Miren, cuando uno habla de los filtros en sí, uno habla de los filtros retenedores y los filtros, bueno, los mecánicos y los filtros químicos. Son como los dos conceptos más correctos. Los mecánicos es que tú, al respirar, ingresa aire con cierta cantidad de contaminante y van a ser retenidos en su estructura, en esto, ¿ya? Y va a tender a pasar aire limpio o una concentración menor, hasta un punto que esto ya no pueda absorber más, ¿ya? Eso hay que tenerlo bien claro. O sea, tú cómo te das cuenta que un filtro no va a estar funcionando cuando te cuesta respirar y tú empiezas a sentir en tu boca un gusto a lo que estás trabajando, por ejemplo, al polvo o al ácido. Eso tienes que tenerlo tú como bien claro. Y los filtros químicos, básicamente tú respiras aire con algún agente y internamente ocurre una reacción. ¿Para qué? Para que tú estés respirando algo neutralizado o no estés respirando el agente químico, ¿ya? Ahora, estos tienen vidas útiles, ¿ya? Y yo sé que es plata, pero lo que valen versus lo que te puede proteger si tú lo estás, o lo que no te protege si tú lo utilizas mal, ahí vamos a tener unas consecuencias bastante complejas, ¿ya? Ahora, volviendo al tema de la percepción del riesgo, es importante no bajar los brazos y no perder la conciencia de que aunque uno no esté viendo algo, no está. Ojo, sí está, pero no es visible, ¿ya? Entonces, esto es con este contexto. Ahora tenemos esta otra, ¿ya? Que es la famosa KN95, ¿ya? La postura no es muy distinta a la otra, o sea, es hacer esto, es tomarlas con las manos y, perdón, estoy con el audífono, así que cuesta un poco agarrarlo bien. Y automáticamente vamos a tener esta situación, ¿ya? Por lo tanto, lo que uno siempre tiene que fijarse es evitar manipular esta sección de acá y tratar de hacer los ajustes en la sección de acá, ¿ya? Lo otro importante de estas mascarillas, independiente si sea una KN95 o una mascarilla de tipo quirúrgica, porque esta tampoco es de grado médico, ojo, no es médica, es para uso civil, para uso no en ambientes clínicos, es que siempre la sección de arriba, el alambre, pueda quedar lo más ajustado a tu nariz o a esta sección de la cara, ¿ya? Para poder también tomar eso como una medida, porque en el fondo lo ideal es que esta esté sellando lo mejor posible tu cara. Ahora, hay ciertas formas también de poder ajustar los elásticos, ¿ya? Para, ¿cómo se llama?, poder tratar de que esto quede lo más ceñido al cuerpo posible. Básicamente porque estas se venden casi todas por talla estándar. Pero la forma y tamaño de la cara de las personas no es estándar. O sea, por anatomía, la cabeza de un hombre va a tender siempre a ser más grande que la cabeza de una mujer. Por lo tanto, vamos a tener tamaños distintos de cara. Y eso también hace muchas veces que se incurran en malas prácticas, como por ejemplo colocar las mascarillas y que las personas prácticamente puedan colocar 3 dedos en cada lado y quedando esta abertura completa, ¿ya? Entonces, para poder también tomarlo en consideración. La eliminación de esta no es muy distinta de la otra. Cortar los elásticos y un corte de la sección media. Y luego al basurero. Lo que también uno hace o solicita muchas veces es que en la casa tengamos una bolsita en donde podamos, por ejemplo, colocar todos estos elementos, ¿ya? Y
rotos, cortados, y luego colocarlo en una bolsa, y esa bolsa colocarla dentro del basurero. ¿Ya? ¿Para qué? Para también tratar de que esto quede confinado en una sola estructura y no exponer tampoco al personal de la basura, para que ellos también puedan contagiarse. Muchos me pueden decir, pero profe, entonces para no tener que utilizar tanto estas cosas, ¿podemos utilizar guantes? Sí, pero el tema está que tú empiezas a manipular cosas y después tú te olvidas que estás con guantes, porque en el fondo el guante es para proteger la mano, pero el guante va a tender a tener ciertos elementos o cosas encima de él. Por lo tanto, tú lo empiezas a manipular y de igual forma igual te va a llevar tus manos a la cara. Por lo tanto, el guante, si tú lo vas a tener puesto, de igual forma va a tener que aplicarte algún desinfectante, ¿ya? Porque en el fondo te va a producir una falsa sensación de seguridad. Y eso es el tema. Cuando las mascarillas se están mal utilizando, se están colocando de manera inadecuada, ya de una forma u otra, la persona piensa que está cubierta, piensa que está con una medida de control que está funcionando. Y eso es incorrecto, porque ¿qué efecto va a producir en la persona de que ella se esté exponiendo más a riesgo? Mira, es que yo te soy franco, Javiera, lo ideal es el lavado constante de manos. Los guantes en este aspecto van a ser para evitar que algún agente o elemento toque tu mano y te pueda producir un daño, ¿ya? Eso hay que tomarlo de esa forma. Por lo tanto, en este contexto, si tú tienes manos, tu guante en tu mano, igual el guante va a tener elementos o cosas. Ahora, echarle el alcohol también tiene, en cierto aspecto, hace que el material del látex se empiece como a degradar, se empiece a echar a perder, ¿ya? Por lo tanto, yo no recomiendo tanto el tema de los guantes para el uso civil, ojo, para este contexto, no para el contexto clínico. El contexto clínico tiene que tener las medidas de control lo más aplicada posible y de mejor manera. Ya, netamente eso, o sea, no decir a una persona que trabaja en un ambiente clínico que sabes que no uses guantes o no utilices una careta es una irresponsabilidad. Tienen que hacerlo, ya, netamente, porque ellos tienen exposiciones en condiciones y situaciones muy diferentes a las que uno puede tener, ya. O sea, uno, por ejemplo, bueno, en mi caso, yo voy al centro, o voy al kinesiólogo, por ejemplo, o voy a hacer un trámite puntual, ¿ya? Y tomo todas las medidas de control, pero de más ahí no salgo. O sea, no tengo contacto con más personas, excepto con mi señora y con mi hijo. Pero es eso, ¿ya? ¿Y por qué la cosa referencia? Porque la otra medida de control importante es evitar tomar contacto con personas. O sea, en este aspecto que hace con la casa, ¿ya? Y esas actividades, ¿ya? Yo pienso que después va a haber tiempo para juntarnos. Pero en este tiempo evitar tener una exposición mayor, porque a mayor exposición las personas, mayor probabilidad de que tú te puedas contagiar. Eso es como lo que uno siempre toma en cuenta. Y lo otro es también tratar de mantener ciertas conductas de higiene en la casa, como por ejemplo áreas sucias y áreas limpias. Evitar ingresar con los zapatos, y si se tiene que hacer eso, ir limpiando, aplicar desinfectantes, entre otras cosas, ¿ya? Con los desinfectantes tampoco es como para volverse loco. ¿En qué sentido? Cuando uno quiere limpiar con cloro, ya las dosis que te dicen 1 litro de agua, por ejemplo, y un par de cucharadas de cloro. Esto va a ser dependiendo para qué, si tú vas a utilizar esa agua con cloro, para limpiar o desinfectar verduras, para limpiar o desinfectar superficies, o para limpiar y desinfectar pisos, que es como lo que uno utiliza, por ejemplo, el cloro o un desinfectante. Y es más, cualquier desinfectante que tú compres, dentro de la etiqueta te aparece o te dice perfectamente cómo prepararlo. O sea, por ejemplo, te va a decir que por tantos litros de agua, tantos ml o tantas cucharadas. ¿Ya? ¿Por qué se los digo? Porque no necesariamente entre más desinfectante tú echas, más matas un virus o una bacteria, o más matas algo. Ya siempre van a haber parámetros de acción, por lo tanto, uno le explica esto para que no tomen una idea errada. No es que yo más echo, más mato. O sea, tú más echas un elemento, un compuesto, tú vas a permitir que este ingrese más a tu cuerpo y permanezca más en el ambiente. Y ahí te va a empezar también a producir un efecto o una reacción secundaria. O sea, los desinfectantes por lo general trabajan en base a pH, ¿ya? El cloro
malmente dicho cloro, porque no es solamente cloro, tiene una serie de compuestos. Y dígame si me equivoco, cuando tú lo manipulas sin guantes, te lavas las manos, sientes tu mano muy jabonosa. Y luego, tu mano la sientes muy seca cuando ya la estás secando. Sientes como que le falta humectación. ¿Ya? O sea, para ese contexto, Javiera, es bueno utilizar guantes para manipular desinfectantes, para poder evitar esa situación. El cloro y algunos elementos de aseo, de limpieza, como por ejemplo algunos desengrasantes, ¿ya? Si tú no manipulas con guantes a mano descubierta, eh, vas a sentir después que te lavas las manos y sientes esa sensación muy jabonosa de que ya te aplicaste un jabón. Esa sensación cuando tú te estás lavando las manos es netamente sacarte la humectación de la piel, la grasa normal que tiene uno en las manos. Y de ahí que también uno explica que cuando tú tienes mucho tiempo utilizando guantes, mucho tiempo trabajando quizás limpiando sin la protección adecuada, el lavado correcto de manos y también la aplicación de alguna crema humectante para ayudar a que no se produzca una dermatitis en el fondo en tus manos. Ya, eso es lo importante. O sea, el utilizar un elemento para algo, para una actividad en sí, ya va a generar de una forma u otra una enfermedad en la persona o una reacción, tanto una reacción a la piel o una reacción, por ejemplo, al tracto respiratorio, que puede producir, por ejemplo, una, una alergia, entre otros elementos, ¿ya? ¿Qué otro tema importante, chicos, debemos también tener siempre? Entonces, uso de mascarillas, ¿ya? La buena distancia entre las personas, ¿ya? Entender de que para ambientes abiertos esta es muy buena, para ambientes cerrados esta es muy buena, ¿ya? Las ventilaciones, ¿ya? Tratar de evitar que ingresen a las casas personas que no sean del mismo núcleo familiar. O sea, de hecho eso es lo que por ejemplo, me explicaron mucho por el tema de mi hijo. Por ejemplo, no tratar de que ingrese a la casa o personas que no tengan contacto habitual con nosotros. O sea, en el fondo un núcleo familiar, ¿ya? Para evitar sobreexponer a alguien a un contacto, ¿ya? Y para que no pueda generar en el fondo una enfermedad. Entonces, uso mascarilla, lavarse, desinfectarse las manos cuando no es posible, utilizar agua y jabón, mantener distancias, ya una correcta y buena eliminación de estos elementos, ya, para poder también tomarlo en cuenta. Y utilizar los elementos de limpieza, pero bajo las características y recomendaciones que nos da el fabricante. ¿Ya? Y sacarnos el concepto de que cuando uno más desinfectante echa, más limpia. No necesariamente es eso, ya, o sea, hay que utilizar la dosis que nos dicen y también no utilizar esa como cuando se limpia con cloro y hacen muchas veces la persona está esto, olor a cloro, olor a limpio. Ya, esos chicos no lo hagan por ningún motivo, ya, o sea, no corresponde, o sea, se van a estar produciendo una irritación en todo el tracto respiratorio, ya, en la sección de la nariz y todo el tracto respiratorio completo, y lo más probable es que se puedan producir también una inflamación a nivel de pulmones, ¿ya? En ese aspecto de una afectación a la vía respiratoria superior e inferior, para poder tomarlo en cuenta. Chicos, de esto que hemos estado hablando, o que yo he estado hablando en realidad, ¿tienen ustedes alguna duda, acotación, comentario que hacer? ¿Mm? Ya. Chicos, entonces vamos a recapitular un poquito lo que estamos viendo la semana pasada, ya, para continuar con la materia. Y la próxima semana seguir trabajando un poco los riesgos biológicos y también repasar ciertos aspectos. Mm, sí, sí, no, sí. Mire, hay un tema a veces con los agentes químicos y con las labores de la casa, ¿ya? No sé si yo lo conversé con ustedes o se lo comenté en otro curso. Un tiempo atrás empecé a ver leer un estudio de, sobre los limpiadores y las mujeres. O sea, muchas veces, en muchos lugares,
como por un tema de idiosincrasia, se le achaca más responsabilidad a las mujeres, en el sentido de que hacen las labores de la casa, etcétera. Y se piensa también que las labores de la casa no implican mayor riesgo y tampoco implican mayor desgaste. Eh, eso es discutible. Y sí produce un desgaste y sí produce riesgos, ¿ya? Y se lo digo así, porque le hago una pregunta bien sincera, o bien sencilla. ¿El cloro que uno utiliza en la casa es muy distinto del cloro que se utiliza para limpiar un baño en una empresa? No, ¿no es cierto? El desengrasante que se utiliza en una cocina de un restaurante es muy distinto al desengrasante que se utiliza en la cocina de la casa de uno. No, ¿no es cierto? Quizás el antihongo que uno utiliza en el baño de la casa es muy distinto al antihongo que se utiliza en el baño de una empresa. No, ¿no es cierto? Entonces son productos químicos donde tú lo mires, por donde lo mires. Por lo tanto, que una persona en la casa esté limpiando con estos productos, si no toma las medidas de control como guantes, buena ventilación y utilizar las proporciones adecuadas, le va a producir una enfermedad igual, ¿ya? Y en este aspecto, este estudio que yo le estoy comentando revela la generación de un asma casi ocupacional, o también, como lo decía, una disminución de la capacidad respiratoria, pero por la exposición constante a productos químicos, ¿ya? O sea, ¿por qué le hago este comentario? Para que no decir esos comentarios tan locos o menospreciar un trabajo porque se hace en una casa. Ojo, es un trabajo igual que otro, ¿ya? Y te implica riesgos igual que otro. O sea, en labores de cocina, contacto de elementos cortantes y punzantes, a los cuchillos, contacto con productos químicos, por los de limpieza, etcétera. Y eso es importante siempre mantener esa lógica. O sea, la casa es de todos, todos debemos cooperar, ¿ya? Y tener también la conciencia de que si se utilizan productos químicos, estos también van a afectar a las personas, independiente del contexto, ¿ya? O sea, en ese aspecto, si las dueñas de casa, al estar trabajando o exponiéndose a estos elementos por un buen periodo de tiempo, generan por lo general un asma, ¿ya? Un asma netamente. Un asma, o también se le puede definir como una disminución de su capacidad respiratoria. ¿En qué porcentaje? Eso es relativo. Va a depender del tiempo y el tipo de producto que tú estás utilizando, ¿ya? O sea, tomémoslo de esa perspectiva. O sea, yo siempre en ese aspecto hay que decir las cosas como son. O sea, muchas veces por un pensamiento o por algo se achacan responsabilidades que no deben también ser tan así. Ya, chicos, entonces vamos a empezar a recompartir la PPT, ¿ya? Para ir viendo, recapitulando lo más importante y continuar con la materia. Entonces, chicos, los riesgos mentales biológicos, básicamente, tienen asociados a estos contenidos y a este resultado de aprendizaje. Ahora, en sí, nunca olvidarse que el riesgo biológico es básicamente que el trabajador puede sufrir un daño o una consecuencia de la exposición o contacto con algún agente biológico durante la realización de su actividad laboral. Y de ahí la importancia de nosotros preguntarnos, independiente de si estamos o no estamos en COVID, ojo, independiente de eso, esa no es la pregunta, ¿ya? No sé si ustedes se acuerdan que la semana pasada en taller uno estuvimos haciendo un ejercicio bien sencillo de ver los pasos de una actividad y ver los riesgos. Y ver cuáles son los riesgos que están presentes en cada actividad, ¿ya? O en cada paso de la actividad. ¿Se acuerdan de esos chiquillos? ¿Sí? Ya. Cuando nosotros en ese aspecto vimos los riesgos de seguridad, ¿no es cierto? Como las caídas, los contactos, la exposición, etcétera. Pero también tenemos los riesgos higiénicos, ¿ya? Como por ejemplo exposición a temperaturas anómalas, exposición a ruido, vibraciones, entre otros elementos. Por lo tanto, nosotros cuando hacemos ese ejercicio es también preguntarnos, y hacer una pregunta bien sencilla, oye, pero en el trabajo de la persona, ¿estará expuesto a algún riesgo biológico? Es como una pregunta bien válida, ¿ya? Ahora, siempre eso uno lo hace, ¿ya? Porque en primera instancia yo identifico mi peligro y luego voy a reconocer cuáles son los riesgos que yo estoy expuesto.
para ya, en un siguiente paso, evaluarlos, darle valores, decir si un riesgo es alto, medio, bajo, ¿ya? Y en ese contexto, nunca olvidar que la evaluación de riesgos para seguridad es distinta que para higiene, es diferente, ¿ya? Y en higiene, más encima, va a ser distinta por cada uno de los agentes que estemos expuestos. ¿Ya? En seguridad podemos tener diferencias en las evaluaciones de riesgo, sí, podemos tener, o sea, lo que vamos a utilizar nosotros harto es el famoso VEP, valor esperado de pérdida, ¿ya? Ahora, ¿existen metodologías para evaluar riesgo en seguridad distintas? Sí, existen. Y hay una muy específica que se llama PROVIT, que es un método, por ejemplo, para decir, tengo un cilindro con gas, si este explota, ¿cuál es el radio de explosión? ¿Para qué uno hace eso? Para definir distancia de seguridad. Ya es como lo que uno hace. Otro concepto también de evaluación de riesgo distinto en seguridad es cuando uno evalúa riesgo de incendio y hace, por ejemplo, el cálculo de carga de combustible, que en ese aspecto puede ser la cantidad de material que puede combustionarse en una habitación. Entonces, en seguridad también hay metodologías distintas, pero la que más va a predominar siempre es multiplicar la probabilidad por consecuencia. Ahora, ese concepto en sí no es tan válido para higiene, porque en higiene vamos a tener que darnos cuenta que cada agente interhigiénico va a tener características y atributos distintos, atributos diferentes, ¿ya? Ahora, vamos a tener una unidad completa de eso, ¿ya? Por si acaso, para hacer evaluación de agente higiénico. Así que vamos a ver varias cositas, ¿ya? Ahora, sáquense el concepto de que la evaluación es solamente darle un valor numérico, ¿ya? La evaluación del riesgo, en un aspecto, es decir, ok, doy un valor y ese valor lo comparo. Y cuando uno compara el valor y dice, ah, estoy sobre, bajo o algo, o aplico el VEP, ah, este valor me da un valor tanto que implica un riesgo alto, medio, bajo, recién cuando uno dice eso, ah, ahí recién voy a estar diciendo en qué situación de riesgo estoy. ¿Ya? Pero eso lo vamos a trabajar bien, para que no nos compliquemos tanto. Pero quitémonos el concepto de eso, que la evaluación de riesgo solamente era un valor, sino que hay que decir que este valor compararlo con un parámetro, con un patrón. Eso es lo importante tomar en cuenta, ¿ya? Ahora, siempre, cuando uno habla de riesgo, vamos a tener exposición o contacto, ¿ya? Y la exposición y contacto es como la forma más concreta de poder tomarlo, ¿cómo se llama? Bajo el riesgo biológico. Porque, por ejemplo, cuando uno habla, por ejemplo, de un contacto de un elemento cortante punzante, ah, es la interacción. Entonces hay que también a veces hacer esa como salvedad, ¿ya? Una interacción es directamente con un elemento, o algo que tuvo un atributo o alguna característica del peligro, pero sin embargo tú tienes que estar expuesto a esta situación. Ahora, siempre se va a vincular con el contacto con un agente biológico cuya exposición representa la probabilidad de adquirir una enfermedad. Y a veces más que adquirir es desarrollar una enfermedad. ¿Ya? O sea, yo adquiero ingresa algún agente patógeno y luego mi cuerpo va a desarrollar una enfermedad. ¿Ya? Es como, por ejemplo, con las bronquitis o con los chiquititos cuando se nos van enfermando. ¿Ya? Si ustedes se dan cuenta, todos se van a enfermar, pero no todos se van a enfermar de la misma manera. ¿Ya? Y ahí para poder también tomar en cuenta, porque el cuerpo a veces va a generar barreras distintas de defensa que van a hacer que una enfermedad se pueda desarrollar de mayor forma o menor forma. ¿Ya? Y eso también es importante considerarlo. Ahora, siempre hay que darnos cuenta dónde van a ser los medios de transmisión. Ah, o sea, yo ya sé que tengo un riesgo que va a ser por contacto o exposición, pero también puedo empezar a visualizar cómo van a ser el lugar donde se va a encontrar y transmitir esto, ¿ya? Por lo tanto, cuando uno empieza a tomar esto en cuenta, ya de una forma u otra uno va a empezar a identificar o vislumbrar bien cuáles son las medidas de control. Y por ejemplo tenemos el aire con agentes que se encuentran, agentes biológicos en suspensión. Bioaerosoles es el mejor medio de transmisión de los mismos. Ah, o sea, por ejemplo en el caso de COVID, ¿ya? Que esto vamos a tener, esta es como la forma más importante de transmisión, ¿ya? Para poder también tomarlo en cuenta. Bueno, también los materiales primas de la industria alimentaria, ¿ya? Por lo tanto, como ya lo hemos visto quizás en otros contextos, en el ámbito de medidas de control para actividades de cocina, ¿ya? Ahí se empieza a hacer la separación entre el área sucia
aire limpio. O sea, las tablas y los cuchillos para los elementos que estén crudos, como carnes, y las tablas y cuchillos que tengamos para, por ejemplo, frutas, verduras, pan y cosas así. Nunca olvidar que el color de las tablas de cocina te indica para qué se está utilizando ello. ¿Ya? Ahora, siempre van a ser microorganismos, ¿ya? La mayor cantidad de agentes biológicos, ¿ya? Ahora, siempre hay que tomar esto en cuenta porque son elementos tan pequeños que son invisibles para los humanos, pero sí son visibles, por ejemplo, para un microscopio. ¿Ya? Eso también para poder tomarlo en cuenta. Ahora, hay que también tomar en cuenta que esto va a ingresar a tu cuerpo y va a generar una reacción, ¿ya? Puede ser una infección, una alergia o una famosa toxicidad. La toxicidad, chiquillos, como ustedes la pueden ver, o algo más quizás al contexto del día a día, es cuando uno, por ejemplo, consume una carne o un marisco que no esté en muy buen estado, o esté en estado de descomposición, ¿ya? O también consume, por ejemplo, algún elemento que tenga o esté con marea roja, en el caso de los mariscos, de los bivalvos, que tengan concha, de contexto. Porque tú lo consumes, pero ¿qué te va a producir un daño a ti? Las toxinas que este empieza a liberar en tu cuerpo, ¿ya? Y vamos a tener también un tema muchas veces de poder tomarlo. Ahora, las alergias es muy normal que se den cuando uno está expuesto, por ejemplo, al pelo del animal, ¿ya? Eso también para poder tomarlo en cuenta. Bueno, siempre van a ser seres vivos, microscópicos, que pueden causar daño a los humanos, ¿ya? Como virus, las bacterias y otros elementos que siempre se van a encontrar en el lugar, pues también en los animales, ¿ya? Para poder también tomarlo en cuenta. De ahí que siempre uno debe privilegiar evitar muchas veces contacto tan cercano con animales, ¿ya? Aunque eso debe ser bien complejo, porque muchas veces una mascota se le da bueno, uno siempre las mascotas no son mascotas, pasan a ser parte de la familia. Entonces ahí hay veces que no se mantienen ciertos cuidados. Básicamente eso. Ahora, lo principal es ver cómo van a entrar los agentes biológicos en contacto con el trabajador. Eso es siempre lo primordial. ¿Y por qué uno hace referencia a esto? Porque cuando yo veo la forma en cómo estos pueden entrar, automáticamente voy a ver bien las barreras o las medidas de control que yo puedo implementar, ¿ya? Quizás yo recién les mostré esto haciendo referencia a un elemento de protección personal. Bueno, tenemos esto, tenemos los guantes, tenemos las caretas. Ok, eso está. Ya. Pero también, profe, tenemos, por ejemplo, lo que son la limpieza. Ok, también está eso. También medimos temperatura. También está eso. Sin embargo, esas acciones que uno hace tienen que también estar quedadas inmersas en algún documento. Por ejemplo, en un procedimiento o en cosas así. ¿Ya? Por eso es siempre importante todas esas acciones que uno hace que estén procedimentadas. O sea, tener, por ejemplo, un procedimiento para el ingreso del personal a una empresa, 1, 2, un procedimiento, por ejemplo, para todas las actividades de limpieza del lugar de trabajo. ¿Ya? Para poder tomar eso en cuenta. Ahora, nosotros no nos olvidemos que las vías de ingreso de los agentes, tanto físicos, químicos como biológicos, van a ser siempre 4. Tenemos lo que es la piel, ¿ya? Respiratoria, inhalatoria, ¿ya? La vía digestiva, o también tenemos una herida o una entrada, o una discontinuidad en la piel, ¿ya? De ahí que es muy importante que tanto para el rubro sanitario como para el rubro de fabricación de alimentos, ¿ya? O también actividades veterinarias, siempre utilizar guantes. ¿En qué sentido? Por si tenemos alguna herida en nuestra piel, no ingrese un agente directamente, ¿ya? A ver, ¿por qué esto hay que entenderlo así? Cuando ingresa un agente a nuestro cuerpo, siempre va a tener ciertas barreras en nuestro cuerpo. O sea, por la parte respiratoria, no sé si ustedes, por ejemplo, han estado en un lugar con mucha tierra y uno se suena, ¿ya? Uno se da cuenta que las mucosidades tienen un tono oscuro, ¿ya? Y eso es como bien decidor. O sea, en ese aspecto, las mucosidades que tengo en mi tracto respiratorio, específicamente de vía respiratoria superior, van a hacer que van a contener esto. Por lo tanto, vamos a tener una medida de control en sí. Sí, que eso no te lo discutí, Javier. ¿Ya? Pues el tema respiratorio es a veces un poco más complejo. ¿Ya? O sea, nunca olvidarse de que las dos vías respiratorias importantes es la piel,
y la vía respiratoria. La piel básicamente porque es el órgano del cuerpo que está en contacto con el medio externo. Y la respiratoria porque en la práctica nosotros respiramos todo lo que está, todo. ¿Ya? La digestiva sí, ¿ya? La digestiva sí. Pero mira, a ver, con la digestiva, poco más. A ver, con la digestiva, Javiera, hay que entender algo. Va muchas veces suponer el ingreso de algo consciente. O sea, me explico. Yo conscientemente tomo, por ejemplo, un café. Lo ingreso. Yo conscientemente como algo. ¿Ya? Ahora, para eso siempre hay que tener ciertas medidas de control. Como, por ejemplo, los envases de bebida son para bebida. ¿Ya? O sea, por ejemplo, si tengo un envase para esta bebida cola, que sea para bebidas cola, lo que hacen muchas empresas, por ejemplo, o unas personas, lo utilizan para colocar un líquido que no sea eso. Por lo tanto, si yo me doy cuenta que eso, o pienso que es bebida y lo tomo, estoy haciendo un ingreso inconsciente, porque pienso que es algo de comida y no es así. Por lo tanto, las medidas de control pasan muchas veces por eso, evitar utilizar envases para lo que no están diseñados. Ahora, lo otro importante es cuando quizás uno no está cumpliendo con ciertas medidas de control. Por ejemplo, si estamos expuestos a polvos y gases, uno utiliza una mascarilla, un respirador, para que todos los elementos queden retenidos en filtros. Si uno no lo utiliza, en ese aspecto, van a empezar a ingresar y se van a mantener en tu boca, lengua, dientes encía y la parte interna de las mejillas. Por lo tanto, cuando tú estés comiendo o tomando algo, esto va a empezar a ingresar a tu cuerpo. Ya, quizás sea una cantidad muy pequeña, pero si esto es reiterativo en el tiempo, va a poder también producir un daño. De ahí que uno siempre prohíba comer en el lugar de trabajo, es más en específico cuando tengamos sustancias tóxicas o un compuesto químico complejo. Uno. Y dos, siempre antes de comer y estemos trabajando, por lo general lavarse la boca, enjuagarse, hacer un par de gárgaras, para lo que pueda estar dentro, poder tratar de eliminarlo. ¿Ya? Eso, Javier, es más o menos con la parte con la vía digestiva. ¿Ya? No sé, Javiera, si eso te explica más lo que tú me estás preguntando. ¿Sí? Ya. Ahora, nunca olvidar y remarcar aquello. De nada, Javiera. Remarcar siempre eso. El lugar de trabajo prohibido comer. ¿Ya? Esto donde se ve muchas veces en talleres. Por ejemplo, talleres mecánicos. Cosas así. Ya que hay temas también de higiene bien importantes para poder tomarlo en consideración. Bueno, siempre la respiratoria inhalatoria, que para mí es una de las más importantes, porque en la práctica uno respira siempre todo lo que está en el ambiente de trabajo. Por lógica, una de las medidas de control por autonomacia van a ser esto, más los respiradores con el filtro específico, ¿ya? Cuando estemos trabajando medidas de control en taller 3 y empecemos a ver el elemento de protección personal más en detalle, vamos a ver que las vías respiratorias o los filtros se categorizan o dividen por colores. O sea, cada color me indica a la gente. Mira, si tú vas a permitir que el personal trabaje que trabaje en tu empresa, coma en la empresa, debes tú proporcionarle el lugar con esas condiciones. ¿Ya? O en el fondo con una condición de que tengan un lugar, etcétera. Eso yo no lo defino, lo define las características y condiciones que debe tener lugar para que tú puedas almorzar o comer, te lo define el mismo 594, ¿ya? Para que lo tengamos también bien en consideración. Entonces, siempre si tenemos vía respiratoria inhalatoria, no solamente ese tema, protección respiratoria, y que sea adecuada a la gente, sino también lo importante es el concepto de ventilación. La ventilación que implica, como ya lo hemos dicho en otras oportunidades, es el ingreso de aire limpio y sería de aire con una porción de agente contaminante. Entonces, ahí tenemos eso que considerarlo, ya, netamente eso. O sea, ¿hay formas de fabricar la ventilación o de determinar cómo es el sistema de ventilación? Sí, se puede ver eso. ¿Ya? Pero eso tenemos que trabajarlo un poco más adelante, ¿no? Porque eso requiere cálculos matemáticos que son bien sencillos. ¿Ya? Ahora, el 594, ¿por qué importante? Porque también nos define, por ejemplo, que si tenemos sustancias tóxicas, debe haber una cantidad mínima de renovaciones de aire por hora. O sea que por una hora de trabajo, el aire tiene que cambiarse en su totalidad o renovarse en su totalidad una cantidad de veces. Que esa es como uno de las medidas de control también bien importante con esto. De ahí
que para este contexto también se refuerce mucho lo que es la ventilación en las casas por el contexto de COVID. Esa es la lógica de renovar aires con o eliminar una concentración o bajar una concentración ambiental. Nunca olvidar que el 594 también nos va a definir las concentraciones ambientales máximas de ciertos agentes químicos o sustancias químicas. Por esa lógica, yo al tratar de trabajar la ventilación, puedo también trabajar en que esa concentración sea lo más baja posible. ¿Ya? Y ahí eso tiene un concepto que se llama la famosa dilución, para poder también tomarlo o trabajarlo de esa situación. Bueno, los bioaerosoles chiquillos se pueden producir siempre al toser, al hablar y en procesos pulverígenos o con agua a presión, ¿ya? Básicamente, cuando uno habla, ¿ya? Y tose, ¿ya? Por lo tanto, siempre hay normas básicas cuando uno va a toser, colocarse, por ejemplo, esto o un pañuelo. Y después solo botarlo y esto también después lavarlo, para poder también evitar alguna situación que no corresponda. Bueno, la térmica cutánea es también es una de las dos vías de ingreso de agente al cuerpo más importante. Bueno, aunque ya lo hemos repetido, la piel en sí es el órgano del cuerpo más grande, ¿ya? Para que nosotros también podamos tomarlo en cuenta. La piel, de una forma u otra, hay que privilegiar, por ejemplo, o evitar que tenga cortes, ¿ya? Cortes o heridas en las manos, uno, dos, entender que van a haber ciertas características del ambiente térmico, como frío, o en este caso calor, temperatura y humedad, que va a hacer que la piel va a estar como más susceptible de que pueda ingresar ciertos agentes al cuerpo, o por la piel más fácil, ¿ya? Eso también para poder tomarlo en cuenta. Bueno, la entrada del agente biológico es a través de la piel intacta, piel ligeramente dañada, o a través de las mucosas, que en este caso son ojos y nariz. Bajo esta perspectiva, entonces ojo y nariz, o las mucosas de esto, que en el fondo va a ser esta sección de acá, ¿ya? Se van a considerar también como parte de la piel y van a también considerarse como vías de ingreso, ¿ya? Para poder también tomarlo en cuenta. Ahora, la exposición produce al entrar en contacto con elementos contaminados, como herramientas, superficies, muestras, materias primas y con pacientes o animales enfermos. También por proyección o salpicadura de mucosas. Por lo tanto, para poder proteger muy bien esta zona de acá, de ojo y nariz, se privilegia también, por ejemplo, el uso de caretas. ¿Ya? De caretas, ¿ya? O también, si no se cuentan con ellas, para potenciar mucho el tema de la protección del ojo, es, eh, ¿cómo se llama? Es utilización de un lente de seguridad o sobrelente, ya que ayuda a proteger eso. Chiquillos, porfa, ¿me pueden dar 2 minutitos? Vengo al tiro, por favor. Chicos, ahora sí, tema doméstico, ¿ya? Entonces, básicamente, la protección con caretas, ¿ya? Y el tema de un lente de seguridad o un sobrelente, en el caso sobrelente de las personas que, como yo, que utilizamos lentes, ¿ya? Es como una de las formas más buenas de poder proteger los ojos. Y la nariz, netamente, con lo que corresponde a una protección ya respiratoria. Ahora, en estos contextos, no solamente el tema de utilizar esto, sino que estos también tienen que tener un lavado, una limpieza o una higiene.
¿ya? Mantener una correcta limpieza de estos elementos, ¿ya? Y hay ciertos, los lugares sanitarios como hospitales, clínicas, mantienen ciertos procedimientos, ¿para qué? Para poder hacer la limpieza de estos elementos, ¿ya? Para poder también considerarlo. Bueno, la digestión oral, ya que en este caso es la entrada del agente biológico a través de la ingesta de alimentos, agua o elementos contaminados. La exposición en el ámbito laboral se produce principalmente por malas prácticas de higiene, falta de aseo personal, antes de las comidas, fumar con manos sucias, etc. O sea, si ustedes se dan cuenta, la vía digestiva, como recién yo explicaba, básicamente va a funcionar muy bien, pero con las malas prácticas. O sea, falta de higiene, ¿ya? El comer en lugar de trabajo, el no respetar ciertas cosas. Mira, incluso es más, en muchos casinos de empresas, cuando tú vas a hacer ingreso al casino, ¿ya? Primero tienes que ingresar sin ropa de trabajo, o sea, sin overol, sin ropa de trabajo. Eso es lo primero que te van a solicitar. Y segundo, en gran parte de los casinos tú vas a encontrar que las entradas, ¿ya? Te van a disponer lavamanos, ¿ya? O sea, ¿y eso para qué? Para que tú puedas lavarte la mano, lavarte la cara y jugarte también la boca. Netamente para que esta vía de ingreso no funcione. Porque en el fondo no le vamos a estar dando como el elemento que debe ingresar para que esta pueda funcionar, ¿ya? Y eso es un tema, o sea, se lo digo así con la tú le miras, cuando uno trabaja en estos contextos, siempre tiene que uno como privilegiar muy bien o explicar de buena manera el concepto de la higiene personal, ¿ya? Esos chicos tienen que explicarlo bien, ¿ya? Y en el fondo explicar que una mala higiene personal va a generar o producir estos aspectos, ¿ya? Que puede en el fondo ser una vía de ingreso, favorecer la vía de ingreso de alguna gente, ¿ya? Miren, con la medida de control muchas veces no hay medida de control muy mala o medianamente mala, hay medida de control que no se aplica. Y lo malo de aplicar mal una medida de control es que te da la falsa sensación de seguridad. Y esa falsa sensación de seguridad que va a implicar que tú te estés muchas veces sobreexponiendo de más a un riesgo, ¿ya? Ese es el concepto, por si acaso, para poder también tomarlo en cuenta. Por lo tanto, el tema de los casinos y esos elementos, normas básicas en el fondo es potenciar lo que es la higiene al ingreso, ¿ya? Y o marcar como la obligatoriedad de no ingresar con ropa de trabajo a un casino, que es como lo más, lo que uno puede decir como lo más, em, como lo más que uno que puede a veces privilegiar, ¿ya? Y si ustedes se dan cuenta, netamente eso pasa a ser una medida como una medida de tipo administrativa, ¿ya? Miren, en el fondo vamos a estar controlando un riesgo, pero con de esa forma, ¿ya? Miren, en este punto a veces le va a costar a usted como visualizarlo de mejor forma, ¿ya? Sin embargo, cuando uno habla de medidas de control, no solamente van a ser los elementos de protección personal, no es solamente tomar un procedimiento de trabajo y capacitar al personal o al trabajador en ese procedimiento, sino que también va a pasar por una serie de actividades u obligaciones que uno establezca para con los trabajadores, ¿ya? Y netamente eso es bien importante. Incluso muchas veces cuando uno tiene que hacer inspecciones a los lugares de trabajo, uno también va a hacer las inspecciones, por ejemplo, a los camarines o a la guardarropía, ver si están limpios, están ordenados, si hay basura o la ropa está tendida en el suelo. Netamente para poder privilegiar ciertas condiciones de seguridad que deben estarse, o ciertas condiciones básicamente para no generar riesgos. O controlar riesgos bien sencillos como las caídas del mismo nivel, por ejemplo. Ahora, la parenteral o percutánea. La entrada del agente biológico es por la inoculación del agente biológico en las capas profundas de la piel. O sea, se inyecta directamente, ¿ya? Ahora, la exposición en este caso se produce como consecuencia de un accidente laboral y un pinchazo, corte, mordedura, picora de animal. Esta forma de exposición es frecuente en el sector sanitario y veterinario, en los trabajos de laboratorio y en los centros de experimentación animal, también en el trabajo al aire libre por picor y mordedura de animales.
Por lo tanto, ahí siempre va a existir una norma básica de seguridad en este contexto. Cuando uno está trabajando en faenas o en minería, y en lugares, por ejemplo, con alta cordillera, siempre tiene que establecerse una prohibición, que es la de alimentar animales salvajes, ¿ya? Netamente eso. O sea, me explico porque puede pasar algo que quizás una persona le dé comida, por ejemplo, un zorro, ¿ya? O un animal de ese tipo, y este animal te pueda morder. Netamente para eso, para evitar mordeduras, ¿ya? Por eso ahí siempre va a estar esa prohibición bien importante y tiene que cumplirse, ¿ya? Para poder también evitar malos raros. Netamente eso. Porque se los digo, porque me tocó ver un caso de un trabajador que le alimentó un animal, eh, y colocó la mano, llegó otro y lo mordió. Entonces ahí tuvo que aplicarse todo un tema, aplicar las vacunas antirrábicas y otros elementos. O sea, en el fondo, todo un mal rato, ya por algo que no correspondía hacer. Netamente eso. Ahora, daños que pueden producir los agentes biológicos al trabajador. Literalmente sí. Literalmente sí. Te lo puedo decir porque me tocó un... Sí, no tanto a mí, porque no fue en mi turno, por lo menos. Pero sí me tocó modificar varias documentaciones, tener que hacer las reinducciones en las prohibiciones y otras situaciones, ¿ya? Ahora, es un ámbito que se da, por ejemplo, el tema de mordeduras de animales, es un ámbito que se da muy fuerte y muy constante en las labores agrícolas. Ya, eso se da mucho, mucho, mucho. Bueno, cuando estemos en la asignatura de emergencia, de control de emergencia e incendio, en primer auxilio, vamos a ver ciertas prohibiciones de ciertos eventos que no se tienen que hacer. O sea, por ejemplo, el tema de las mordeduras o las heridas, no cometer el error de que muchas veces cuando... A ver, la cultura popular es muy sabia en muchos aspectos, pero en otros aspectos no lo es tanto. O sea, muchas veces el tema de las mordeduras y cosas así, no es que échale esto, no es que aplícale esto, no es que hace esto. Y si ustedes se dan cuenta, no es tan así. O sea, los primeros auxilios que te dice que por lo general una herida debe estar lo más limpia posible. ¿Ya? Y de ahí que uno siempre tiene que, por ejemplo, contemplar en los botiquines, es agua embotellada y suero. Un suero fisiológico para poder hacer limpieza o el aseo de una herida. Ya, netamente para evitar que ésta se infecte. O sea, no hay que echar nada, ni pomadas, ni ungüento, ni algunos elementos comestibles, que es lo que muchas veces la cultura popular te dice que hay que hacer. Bueno, los efectos para la salud son muy variables y dependen del agente biológico en cuestión, las condiciones de exposición y las condiciones del trabajador, automáticamente estado inmunológico o de salud y embarazo. Por lo tanto, si tenemos personas o tenemos mujeres que están en esta situación, siempre se debe privilegiar no exponerla a situaciones o riesgos complejos, ¿ya? ¿Para qué? Para poder evitar que ellas puedan desarrollar alguna patología que pueda afectar el embarazo, ¿ya? Esto siempre es como una norma básica, o sea, siempre hay que tener como el cuidado extra, ¿ya? O incluso más ahora en el contexto del COVID, ¿ya? Siempre mantener cuidados más específicos para poder evitar ciertas situaciones. O sea, hay que tener bastante sentido común para eso. Bueno, los principales daños derivados de la exposición a agentes biológicos son infecciones, alergias y efectos tóxicos o intoxicaciones. Y las intoxicaciones, chiquillos, de índole alimentaria son bastantes, ¿ya? Ahora, si yo, por ejemplo, tengo un casino, ¿ya? Y producto del casino se me intoxicó una buena cantidad de personas, o una cantidad importante, que me permite o interrumpe el normal funcionamiento, esto automáticamente se considera como un accidente tipo grave, ya por si acaso, para que lo tengamos también en consideración. Ahora, para su tranquilidad, el concepto de accidente grave fatal tenemos que retrabajarlo más adelante. Y así que vamos nuevamente a tomar eso también como ejemplo para ver que, o sea, si tengo un casino o se me accidenta un bus con personal dentro de una faena,
Ah, ya, ok, hay que tomar ciertas precauciones o elementos. Chicas, porque no sé si tenemos algún compañero de ustedes. Chicas, consulta, ¿tienen ustedes alguna duda o consulta de lo que estamos viendo ahora? ¿Todo claro? Ya. Ya, chiquillas, entonces lo dejamos hasta acá, ¿ya? Y voy a dejar de grabar antes de que para que no se me arranquen, por favor, chiquillas, ¿ya?